Por ser un sistema formal, un sistema lógico tiene un aparato deductivo. Y el aparato deductivo es para demostrar verdades de la lógica, en el caso de los sistemas lógicos. Las verdades se demuestran, o sea, esas demostraciones se llaman pruebas, ¿cierto? Y hay muchos tipos de pruebas. Ustedes, de hecho, han visto varios cursos de matemáticas, ¿cierto? Ya han visto varios cursos de matemáticas, tanto en su colegio como aquí en la universidad. Y entonces a uno le prueban, lo que hacen en matemáticas es probarle teoremas y probarle teoremas, como que A más B es igual a B más A, o que A más B al cuadrado es igual al cuadrado más 2AB más B al cuadrado, o la factorización. Todas las cosas que le enseñaron a uno son teoremas. Entonces, hay maneras de probar esas cosas. Entonces, hay una manera típica que es la prueba directa, que es a partir de los axiomas, usando unas reglas de inferencia, yo llego a la frase que dije. Se llaman pruebas directas. Voy directo a probar lo que quiero. Pero no siempre es fácil probar directamente. Entonces hay muchas pruebas que son por contradicción. ¿Han visto alguna prueba por contradicción? ¿Han visto alguna prueba por contradicción? Una, díganme una. ¿Qué les han probado por contradicción aquí en la U? Sí. Esa es la manera de probar que algo es por contradicción. Pero ¿han visto alguna prueba por contradicción? O sea, lo que digo es, ¿tienen un ejemplo en la cabeza de una prueba por contradicción? Cuando ustedes ven aquí cálculo y esas cosas, ven los números, o sea, los naturales, los reales, los fraccionarios y esas cosas. Y cuando ven los reales que están hechos de racionales e irracionales, ¿sí saben que es un número irracional? Un número racional es un número que es de la forma P sobre Q, donde P es un entero y Q es un entero. Y los que no son así son irracionales, ¿cierto? ¿Conocen algún número irracional? La raíz de 2. ¿Cuál otro dijeron por ahí? Pi. Esos son números irracionales. O sea que no se pueden escribir como un entero sobre otro entero. O sea, no hay ningún entero dividido otro entero que dé exactamente lo que da raíz de 2. Ni ningún entero dividido otro entero que dé exactamente lo que da pi. Ahora, ¿cómo prueba uno que raíz de 2 es irracional? Entonces, un número es racional si se puede escribir como P sobre Q. Entonces, ahí me dicen 0.5 es racional. Yo digo, sí, es 1/2 o es 10/20. Entonces ya le demostré que es racional, porque eso da. Pero cuando me dicen que es irracional, entonces yo, por ejemplo, raíz de 2 es irracional, le digo, sí, porque no es 3/5, ¿no? Pero es que, bueno, porque no es 5/3. Bueno, eso no quiere decir que no sea racional. Quiere decir que usted no me ha encontrado los dos enteros que dividido el uno sobre el otro dan raíz sobre 2. Entonces, ¿cómo demuestro? Perdón. ¿Cómo demuestro que no hay ningún entero que dividido por otro dé raíz sobre 2? Eso es muy complicado porque son muchísimas las parejas de enteros que tendría que probar y ninguna me va a funcionar. Pero como son infinitas, no puedo probarlas todas. Entonces ahí es cuando usa, por ejemplo, la contradicción y dice, voy a suponer que raíz de 2 es racional. Entonces, quiero probar que es irracional. Entonces, voy a suponer que es racional. Entonces digo, raíz de 2 sí se puede escribir como un P sobre un Q con P y Q enteros. Y como ya se puede escribir con P sobre Q, con P y Q enteros, empiezo a jugar con raíz de 2. Por ejemplo, la elevo al cuadrado. Raíz de 2 elevado al cuadrado da 2 y P, entonces daría P al cuadrado sobre Q al cuadrado. Y empiezo a jugar con eso y termino encontrando, por ejemplo, bueno, uno la puede escribir como P sobre Q, con P y Q indivisibles entre ellos, ¿cierto? Pues yo puedo escribir 10/20, pero 10/20 es lo mismo que 5/10, y lo mismo que 1/2, pero 1/2 ya no puedo simplificarlo más. Entonces uno dice P sobre Q, la forma simplificada. Entonces uno supone que raíz de 2 es racional y jugando con eso llega a demostrar que P y Q tienen algún factor común. Y entonces eso es mentira. Entonces contradicción. Esa es una prueba por contradicción. Esas pruebas son muy usadas en matemáticas, pero a mucha gente no le gusta. ¿Por qué no le gustan? Porque prueban que algo funciona que algo es cierto sin encontrar
como el resultado. No me dicen, mire que no es 2 sobre 8. No, no es como probar que algo es racional, que algo es racional. Es 2 sobre 8 da un cuarto y un cuarto 0,25, entonces es racional. Entonces, como no es así, entonces la gente no es constructiva, muchas no es una prueba constructiva. Es una prueba que funciona, pero que no son constructivas. Y a muchos en informática no les gusta porque las pruebas constructivas normalmente me delinean algoritmos. En cambio, las pruebas por contradicción no tienen algoritmos detrás. Entonces, esas son las cosas complicadas. Pero es una manera de probar cosas por contradicción. Mostrar que lo contrario de lo que se quiere probar conlleva a un absurdo, o sea, a algo que es flagrantemente falso, que yo ya sé que es falso. Como suponer que raíz de 2 es racional, que se escribe P sobre Q, que no se pueden simplificar, y luego, por haber supuesto que es racional, digo que P y Q sí se pueden simplificar. Entonces, ahí hay una contradicción. Hay pruebas por hipótesis. Entonces, las pruebas por hipótesis es, yo quiero demostrar, por ejemplo, que si P es cierto, entonces Q, que si está lloviendo, entonces las plantas se alimentan, lo que sea. Entonces, uno supone que P es cierto, no importa si está lloviendo o no. No, si está lloviendo, entonces las plantas se alimentan, por decir algo. Entonces, si está lloviendo, entonces yo demuestro por qué las plantas se alimentan, porque recogen el agua y el agua es alimento para las plantas, lo que sea. Si P es cierto, entonces yo supongo que P es cierto y luego demuestro Q. Entonces, esa es una prueba por hipótesis, pero lo que uno demuestra ahí es algo como que si tal cosa pasa, entonces tal cosa pasa. Eso se llama, es como una implicación, vamos a verlo más adelante. Las pruebas por hipótesis están asociadas con implicaciones. Hay pruebas por contrarrecíproca o contrapositivas de llama. Yo quiero demostrar que P implica Q. Y entonces yo digo, bueno, no sé cómo hacer. Entonces quiero demostrar que P implica Q. Entonces empiezo por suponer que Q no es cierto y hago unas deducciones y demuestro que no P es cierto. Entonces lo que demostré fue que no Q implica no P, no que P implica Q. Pero esas dos cosas son equivalentes, vamos a verlo en su momento. A esas pruebas que usan este tipo de cosas se llaman pruebas por contrarrecíproca o por contrapositiva. ¿Sí? Todo esto son enumeraciones que yo estoy contando, de eso vamos a hacer, pero hoy no sabemos hacer, no tenemos por qué saber bien distinguir esas cosas, estoy contando de lo que vamos a ver. Y hay las pruebas por casos, que demuestre tal cosa, bueno, voy a demostrarlo para los positivos, y luego voy a demostrarlo para los negativos. Y si para los positivos funciona y para los negativos funciona, entonces es cierto para todos los números. Entonces lo pruebo por casos. Voy a demostrarlo para los pares, voy a demostrarlo para los impares. Lo pruebo para los pares, lo pruebo para los impares, entonces es cierto para todos los números naturales. Cosas así. Esas son las demostraciones por casos. Voy a demostrar esto para los múltiplos de 2, para los múltiplos de 3, para los múltiplos de 3 más 1 y para los múltiplos de 3 más 2. Y como esos son todos los números, entonces queda demostrado para todos los números. Pero yo demuestro caso por caso. Porque cada caso me permite hacer algo que si no hiciera los casos no tendría manera de hacer. Entonces, las pruebas por casos son útiles en algunos casos. Y entonces uno logra mostrar que para cada caso lo que quiere mostrar es verdadero, entonces puede afirmar que el resultado es siempre verdadero. Divide en casos, cada caso lo prueba verdad, entonces dice, no importa cuál sea el caso, esto fue verdadero, por lo tanto esto es verdadero siempre. Esas son las pruebas por casos. Entonces, ese tipo de pruebas son las que vamos a usar en el curso y vamos a irlas esquematizando a medida que van saliendo. Para escribir una prueba, vamos a usar una manera de escribir las pruebas, una sintaxis para escribir las pruebas, como una manera estándar de escribir las pruebas, como un formato para escribir las pruebas. Y ese formato vamos a tratar de respetarlo, porque en la medida en que respetamos el formato, entonces, y que todos lo entendemos, entonces cuando yo escribo una prueba, o cuando la escribe él, o cuando la escribe él, o cuando la escribe ella, esas pruebas todas las podemos leer entre todos, porque las vamos a escribir como en el mismo formato. Eso es lo que llamamos esquemas de pruebas. Entonces, por ejemplo, pero hay varias notaciones, ustedes van a encontrar en los libros varias maneras de hacer pruebas. Entonces, aquí vamos a tratar de definirnos por dos esquemas que vamos a usar con cierta frecuencia acá en el curso. Y vamos a suponer que tenemos los números naturales, tenemos un axioma que dice que el 0 es menor que el 1. Eso es un axioma. No lo vamos a contestar, vamos a suponerlo.
Hay por lo menos dos números naturales, el 0 y el 1, y el 0 va primero que el 1. Eso es lo que está diciendo eso. Y hay otras reglas que dicen que un número A es menor que B. Si un número A es menor que B, puedo concluir, esto es como un puedo concluir. La regla de diferencia tiene un lado de lo que yo supongo y lo que puedo concluir. Entonces, si yo tengo que A es menor que B, entonces puedo concluir que A más cualquier cosa es menor que B más la misma cosa. O sea, le puedo sumar C a ambos lados y la desigualdad se mantiene. Esa es una regla típica de la aritmética, ¿cierto? La sabemos de los números, que si yo tengo A menor que B y sumo lo mismo a ambos lados, la desigualdad se mantiene. O otra regla de inferencia, si yo tengo que A es menor que B y B es menor que C, entonces puedo concluir que A es menor que C. Entonces, aquí le estoy dando el primer ejemplo de un axioma y dos reglas. Este es un axioma de la aritmética, estas son dos reglas de la aritmética, no de sistemas lógicos. Y hay una tercera regla que dice que si yo tengo que A es igual a B, entonces en cualquier expresión E donde haya A, yo la puedo reemplazar por B y las dos expresiones quedan siendo la misma. O sea, yo puedo reemplazar iguales por iguales. Si A es igual a B, tengo una expresión que tiene A, esa es igual a la misma expresión donde haya A poner B. Esa es la regla de Leibniz, que puedo reemplazar iguales por iguales. Entonces, suponiendo ese axioma y esas reglas, vamos a demostrar que 2 es menor que 3. Entonces, yo ya sé que 0 es menor que 1, ahora quiero demostrar que 2 es menor que 3. Entonces, vamos a hacer cosas, como vamos a escribir, voy a demostrar este teorema, 2 es menor que 3. Y aquí digo, aquí empieza mi demostración. Y voy a decir, voy a usar un axioma. ¿Cuál? El único que hay, 0 menor que 1. ¿Cierto? Y entonces voy a usar esta regla. La regla 1 dice que si algo es menor que algo y le sumo lo mismo a ambos lados, sigue siendo menor. Entonces voy a usar la regla 1 con C igual a 1. O sea que si cojo esto, que yo ya sé que es un axioma, y le sumo 1 a ambos lados, entonces 0 más 1 es menor que 1 más 1. ¿Cierto? Ahora, 0 más 1 es 1 y 1 más 1 es 2. Eso es como haber usado unas reglas que no están aquí, que es que yo ya sé sumar y que sé cuánto da eso. Y eso lo llamé aritmética. Como 1 es menor que 2, vuelvo a usar la regla 1 con C igual a 1. Y entonces le sumo 1 a ambos lados. 1 más 1 es menor que 2 más 1, entonces por la regla 1, y 1 más 1 da 2 y el otro lado da 3. Entonces acabo de deducir o demostrar, partiendo de un axioma, llegué a que 2 es menor que 3. Entonces, 2 menor que 3 es un teorema. Entonces, esta es como una manera de probar cosas. Fíjense qué hay en esa manera de probar cosas. Una, lo que voy a probar está resaltado. Siempre el teorema que voy a probar tiene que estar resaltado. Voy a probar 2 es menor que 3. El que lea una prueba tiene que saber qué me van a probar. Ah, este señor va a probar que 2 es menor que 3. Listo. Segundo, tengo que decir que voy a demostrar un teorema y cuál teorema voy a demostrar. Tercero, tengo que decir dónde empieza la demostración. Ese es este dem dos puntos. Dice, aquí inicia mi demostración. Entonces, todo esquema de demostración tiene que tener el teorema que voy a demostrar, o sea, que hay un teorema que voy a demostrar cuál es y dónde empieza mi demostración. Y donde empieza mi demostración, empiezo renglón por renglón a seguir una regla, a seguir unas reglas. Entonces, voy a un paso por renglón. Esa es una del formato, un paso por renglón. ¿Cierto? Cada paso tiene que llevar una razón para cada paso. Esa razón la escribimos entre estos corchetes menor y mayor. Entonces aquí la razón es un axioma. Entonces por un axioma pude concluir que 0 es menor que 1 por el axioma. Por una regla, la regla 1 aplicada con C igual 1 a este axioma, concluí que 0 más 1 es menor que 1 más 1. Por la regla 1 concluí que 1 más 1 es menor que 2 más 1. Y por aritmética concluí que 1 más 1 es 2 y que 2 más 1 es 3, por lo tanto puedo poner que 2 es menor que 3. ¿Sí? Cada paso está justificado. Dice, ¿qué regla usé para deducir lo nuevo que deduje? Y cuando llegué a deducir lo que quería deducir, entonces digo, terminó la demostración y eso lo marco de alguna manera. En muchos libros ponen QED, que significa queda esto demostrado. Eh, no que en paz descanse, sino queda esto demostrado. ¿Cómo? Un cuadradito, o sea, un símbolo.
un símbolo que haga el fin de la demostración. O sea, toda demostración debe tener claramente qué voy a demostrar, dónde empieza, dónde termina, y cada paso de la demostración debe estar justificado con, eh, con la regla que utilicé para llegar allá, o con el axioma que utilicé para llegar allá. Y así van a ser nuestros esquemas de pruebas. ¿Listo? Vamos a ver otra prueba. Vamos a demostrar que 1 es menor que 3. Acabamos de demostrar que 2 es menor que 3, ¿cierto? Vamos a demostrar que 1 es menor que 3. Entonces, teorema que voy a demostrar, 1 menor que 3. Aquí empieza mi demostración. Entonces voy a usar el axioma 0 menor que 1. Otra vez lo uso. Uso la regla 1 y le sumo 1 a ambos lados y entonces puedo deducir que 0 más 1 es menor que 1 más 1. O sea que 1 es menor que 2. Listo. Ya demostré que 2 es menor que 3. Entonces ya es un teorema. Entonces los teoremas se pueden usar como verdades. Entonces la regla 2 decía que si yo tengo que A es menor que B y que B es menor que C, puedo deducir que A es menor que C. Entonces, en este punto, yo tengo que 1 es menor que 2. Tengo un teorema que dice que 2 es menor que 3. Por lo tanto, tengo 1 menor que 2 y 2 menor que 3. Entonces, puedo usar la regla 2 y decir, concluir que 1 es menor que 3, usando la regla 2. Y ya demostré lo que quería demostrar. Entonces, acabo de demostrar que 1 es menor que 3. Casi siempre empieza uno por algún axioma o por algún teorema. O sea, uno tiene que empezar a demostrar con lo que ya sabe. Y lo que ya sabe son o axiomas, que son las verdades de apuño, o teoremas, cosas que yo ya demostré. Empezar a demostrar mucho para siempre hay que usar verdades que ya existen. Las verdades que existen al principio, cuando no hay más, son los axiomas. Cuando usted empieza a construir teoremas, las verdades que existen son los axiomas y los teoremas que usted ya ha demostrado. Y los tiene que usar, porque no hay manera de demostrar nuevas cosas, sino usando las que ya son verdad. No, un teorema es algo que yo demuestro. Una conjetura es una afirmación que no he demostrado si es verdad o falsa. Una hipótesis es algo que yo supongo que es verdad para demostrar otras cosas. Entonces, una hipótesis, haz de cuenta, una hipótesis es como, si esto fuera un axioma, ¿qué podría demostrar? Eso es una hipótesis. Pero lo que demuestro no es cierto si la hipótesis no es cierta. Entonces, lo que uno ha demostrado con las hipótesis es que si la hipótesis es cierta, entonces esto es cierto. Y el teorema que demostró es ese. Si esto es cierto, entonces esto es cierto. Pero la hipótesis es algo que uno supone que es verdad para demostrar, pero las hipótesis no son teoremas, son suposiciones. Pero tampoco son conjeturas, porque las conjeturas son cosas que yo no sé si son verdad o son falsas. Las hipótesis, yo no sé si es verdad o falsa, pero estoy suponiendo que es verdad. Entonces, y a partir de eso, la uso como hipótesis para deducir otras cosas. ¿Vamos? Exacto. Por eso aquí decía, cuando usted demuestra cosas con hipótesis, lo que demuestra no es Q. Lo que demuestra es que si P es cierto, entonces Q es cierto. Lo que usted demostró no es Q. Q es cierto, no. Demostró que si P es cierto, entonces Q es cierto. O sea, hay una condición allí. Solo es cierto Q si P es cierto, si no, no lo ha demostrado. O sea, lo que demuestra, eso es lo que demuestra. No Q, sino P implica Q. Bien, entonces, este es otra manera de escribir lo mismo que hay aquí. Aquí hay como muchos renglones. Entonces, uno a veces dice, tratemos de ahorrar renglones. Entonces, uno va numerando las líneas y dice, bueno, por un axioma deduzco que 0 es menor que 1, porque hay un axioma que dice que 0 es menor que 1. Mi segunda línea es, le aplico la regla 1 a la línea número 1. Entonces, cogí la línea número 1, le sumé 1 a ambos lados y le apliqué la regla 1, ¿cierto? La línea 2, la línea 3 es
coja Leibniz, reemplaza iguales por iguales. 0 más 1 es igual a 1, por lo tanto lo puedo reemplazar aquí. Y 1 más 1 es igual a 2, por lo tanto lo puedo reemplazar aquí. Entonces me queda 1 menor que 2. O sea, lo que hice de la línea 2 a la línea 3 es aplicar la regla 3, que es la que reemplaza iguales por iguales. 0 más 1 es igual a 1 y 1 más 1 es igual a 2. Aquí volví a aplicar la regla 1, pero sobre la línea 3. O sea, le sumé 1 a ambos lados a la línea 3. Aquí volví a aplicar la regla 3 sobre la línea 4. O sea, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3. Y aquí apliqué la regla 2 a las líneas 3 y 5. La 3 decía que 1 era menor que 2. La 5 decía 2 es menor que 3. Entonces puedo aplicar la regla 2 y concluir que 1 es menor que 3. Entonces, esta es otra forma de escribir mis pruebas. Es como más condensada que esta que gasta muchos renglones. Solo que esta sí va como, voy a tomar un axioma, el de 0 menor que 1. Aplicando la regla 1, deduzco que 0 más 1 es menor que 1 más 1. Aplicando aritmética o la igualdad, deduzco que 1 es menor que 2. Aplicando la regla 2, deduzco que la regla 2 se la aplico. Pero entonces aquí tengo que decir a quién se la aplico. La regla 2 se la aplico a 1 menor que 2 y a 2 menor que 3. Le aplico la regla 2 y me da 1 menor que 3. Entonces, a veces a uno le gusta más este tipo de demostración. De esas son las que vamos a usar. Esos son los esquemas de pruebas que vamos a estar usando, pero poco a poco los vamos a ir introduciendo. No es que ya los vieron, ya saben cómo se hacen las pruebas y ya no. Vamos a irlo introduciendo